Gracias, presidente. Buenos días. Desde que el pasado 4 de octubre trajimos a debate la interpelación que da origen a esta moción sobre política de conectividad aérea turística, se han seguido produciendo noticias que han agravado aún más la situación y que se unen a problemas de conectividad estructurales en nuestra tierra que en determinados momentos hacen que literalmente nos encontremos completamente aislados y si no veamos lo ocurrido en los últimos días. El 9 de octubre conocíamos que la compañía portuguesa TAP abandonaba la línea con Lisboa y con esa decisión dejaba a Asturias sin vuelos internacionales este invierno por primera vez en casi 30 años. Una situación que, a nuestro juicio, es gravísima y que el Gobierno no alcanzó a ver cuando, sobre este asunto, venía hablando con bastante ligereza hasta hace solo unas semanas. El 24 de octubre conocíamos que el Ministerio de Fomento parece que ahora sí está dispuesto a declarar la ruta aérea con Madrid como obligación de servicio público. Y recuerda además que el coste de limitar los precios en la conexión de Asturias con Barajas tiene que ser sufragado por el Principado de Asturias. Un par de días más tarde quedaba desierta la convocatoria del Contrato Nacional de Promoción Turística. Cabe preguntarse si porque está bajo el foco de la opinión pública en los medios, en la calle y en las instituciones, y las aerolíneas ahora estudian cuidadosamente qué pasos dan, o porque prefieren esperar a que se resuelva el proceso por el que el Principado ha vuelto a solicitar al Ministerio de Fomento la declaración de la ruta aérea con Madrid como obligación de servicio público. Mientras tanto, el pasado domingo, 28 de octubre, el aeropuerto de Asturias despedía el último vuelo internacional. En la terminal de vuelos terminales, la gente estaba muy enfadada y se mostraba incrédula. Personas que viajaban, familias, trabajadores y trabajadoras del taxi. En nuestra iniciativa hoy pedimos cosas muy básicas que no debería ser necesario recordar a un Gobierno que está para atender a los intereses de la mayoría. En primer lugar, algo tan sencillo como pedir que se eviten y que facilite este Gobierno las prácticas monopolísticas que han favorecido una posición privilegiada a la compañía Iberia, en este caso, un monopolio que impide la competencia y genera desequilibrios en las rutas a destinos que, por suponer mercados prioritarios para Asturias y porque además habilitan también conexiones indirectas con otros destinos, son clave. Hablamos de Madrid, Barcelona y Londres como mínimo, con el fin último, en todo caso, de una oferta de tarifas aéreas asequibles. Nosotros creemos que si en el pasado se hubieran gestionado bien los recursos, no estaríamos donde estamos. Y solucionar este apagón en este momento no nos resultaría tan caro. Alimentar al Grupo Iberia ha provocado fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, los billetes han subido de precio y, en segundo lugar, se ha provocado la espantada del resto de aerolíneas. En la interpelación y la pregunta posterior que hizo al consejero en las últimas semanas, yo le recordaba la finalidad de los contratos de promoción turística, que recordemos que es un compromiso de 10,6 millones de euros en aportación en distintas campañas en el periodo 2014-2019. Y recuerda el consejero y el Gobierno de manera general que con una vinculación directa sobre aquellos turistas que vienen a visitar Asturias y que el objetivo final era mejorar esa conexión turística. Nosotros aquí discutimos la elección de esos mercados que ellos consideran prioritarios y que los consideran porque lo consideran algunas empresas en Asturias. No lo consideran los datos, no lo prueban los datos y, desde luego, no lo considera la mayoría de asturianos y asturianas. Yo les digo, el concurso nacional solo ha empeorado las cosas porque se ha sacado tarde y mal, dirigido por o a ciertas empresas a las que ahora les sabe a poco y probablemente quieran hacer leña del árbol caído y estén esperando a la resolución del proceso de la obligación de servicio público para poder llevarse más dinero. Por cierto, los parámetros nosotros decimos que son excluyentes. Cuando ustedes ponen determinados destinos, dicen en cuántos meses, 2 normalmente, tienen que ponerse las rutas a operar, cuando saben que lo normal es un mínimo de 6 meses. Tardaron en sacar el contrato. Solamente ustedes saben por qué. Nosotros tenemos determinadas sospechas, obviamente, o cuando hablan de capacidad. Ustedes dicen que los parámetros son exigentes. Ustedes lo que son es surrealistas o tienen mucha cara. Los parámetros son excluyentes. Punto. Y eso es así. Excluyen a muchísimas compañías. Lo llevamos diciendo meses. Miren, antes que alimentar un mercado cautivo a través de determinadas medidas,
Lo que nosotros pedimos, en primer lugar, es romper el monopolio favorecido por el Gobierno asturiano en nuestras comunicaciones aéreas. Ese es el primer paso a dar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la intervención directa de Fomento cuando hablamos de la obligación de servicio público? Es una intervención financiada con dinero público también. Había alguien que decía, bueno, que no sea el Principado. Yo les recuerdo que en las demás comunidades autónomas donde esto está en marcha, por ejemplo, el pasado domingo se ponía en marcha la obligación de servicio público desde Badajoz, a través de la compañía Air Nostrum. Ese dinero lo pone la Junta de Extremadura y estamos hablando de 10,5 millones hasta el año 2021. Nosotros creemos que antes de poner en marcha ese tipo de medidas, lo que hay que hacer, y en ese sentido agradezco una de las enmiendas del Grupo Foro, porque ciertamente entre medias han sucedido tantas cosas que las cosas quedan desactualizadas pronto. Es decir, sí que consideramos necesario que antes de tomar cualquier decisión, y parece mentira para algún grupo en la Cámara que pide la implementación inmediata, que no se sepa cuánto nos va a costar, que no se sepa qué frecuencias va a haber, que no se sepa absolutamente nada y se esté pidiendo directamente y además se diga que lo haga Fomento. El dinero del contribuyente también, o el dinero de Fomento también es el dinero de los contribuyentes. Hay que valorar muy seriamente, porque estamos en una situación crítica, cuáles son las medidas a tomar. Pero empecemos, por favor, por pedir al Gobierno que evite esas prácticas monopolísticas, e insistimos, no podemos seguir dando dinero público a determinadas compañías y que además ahora se reservan, parece ser, para esa posible futura obligación de servicio público. Por otro lado, nosotros un punto que incluíamos y que nos parece relevante, y el otro día, todavía hablando con gente que utiliza esa línea con frecuencia, no daban crédito a la decisión del Gobierno. Nosotros hablamos de incluir como destino prioritario en esa política de conectividad aérea de Asturias al hub europeo low cost de Londres Stansted. ¿Y por qué? Pues porque es el aeropuerto de Londres con mayor conectividad directa a Europa y porque es el destino internacional más utilizado desde el aeropuerto de Asturias. Nosotros acudimos a una cosa muy sencilla que debería ser la premisa desde la cual se actuara en este Gobierno. Los datos. Son datos, no son impresiones, no son opiniones, no son demandas. Pedimos que se tomen decisiones basadas en datos y datos relevantes para los asturianos y asturianas, no datos o posiciones en rankings internacionales o de tráfico internacional. Insisto, la ruta internacional más utilizada desde Asturias es con el aeropuerto de Londres, con Stansted concretamente. El año pasado registró 76.052 pasajeros, suponen el 32,25% del total de pasajeros internacionales y el 5,46% del total de personas usuarias de nuestro aeropuerto. Solo esa línea reúne más pasajeros que los que hay entre Asturias y Gatwick o Heathrow, los otros dos aeropuertos de Londres. Al mismo tiempo, hay otro dato revelador e irrefutable que hace que ustedes elijan Heathrow como destino prioritario solamente atienda a alguna demanda y ustedes se plieguen a los intereses de alguna demanda de un grupo de interés. Heathrow perdió el 42% de los pasajeros en los 7 primeros meses del año en la ruta con Asturias. Esos son datos. Ustedes aporten impresiones o lo que ustedes quieran. Miren, de manera general, lo que ustedes han estado haciendo con la política de conectividad aérea a nosotros nos parece muy revelador de lo que hacen absolutamente con todo. Ustedes no gobiernan para la mayoría, ustedes gobiernan para unos pocos. Y de lo que no se dan cuenta o se dan cuenta y les importa un pimiento, les tengo que decir así, es las miles de personas expulsadas por sus políticas en estos momentos en el Reino Unido y que no pueden ni venir en Navidad a casa. El titular que sale hoy en prensa es que les va a costar 856 € venir a ver a la familia en Navidad. Ustedes los expulsan y luego no los dejan ni venir a pasar unos días a casa. Pónganse las pilas. Y yo entiendo que esto les ha pillado por sorpresa porque no había estado en el foco. Hay muchas otras cosas interesantes sobre la política de conectividad aérea, como quién se lleva esas 200 plazas con las compañías gratuitamente. Habrá que investigar varias cosas en torno a este asunto. No han hablado de ello hasta ahora, no ha interesado hablar de ello hasta ahora y a partir de ahora está en el foco y tendrán que ser más transparentes con lo que hacen y, desde luego, tomar decisiones basadas en el interés general, no en el suyo ni en el de sus grupos de presión.